Muy buenas, vuelvo a ser Dark Oscar y os presento un nuevo capítulo de la serie de análisis del manual de Vampiro V5, Vampiro la Mascarada, el buque insignia de V Vampiro y de Mundo de Tinieblas. Bien, lo primero, agradecer el gran recibimiento que ha tenido la primera parte de este formato. Eso ha facilitado que Web Vampiro haya puesto a mi disposición todo el presupuesto que tenemos para el tema audiovisual. Se ha multiplicado exponencialmente y ya veis que tengo aquí un maravilloso fondo y otros temas que iremos viendo a lo largo del vídeo. Bueno, sin más, vamos a comenzar por el principio, en el que, igual que anteriormente, voy a presentar partiendo desde el manual. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer un presentar pantalla que es más difícil de lo que parece. Vosotros veréis que voy cambiando mi punto de vista de un lado para otro en vez de estar mirando a la cámara, porque aquí, aunque no lo veáis, tengo montado algo parecido a la Enterprise, con guiones, manuales y un montón de contenido del que extraigo lo que os estoy contando. Entonces, os lo explico simplemente por transparencia y por confianza. En fin, ya deberíamos estar viendo nuestro maravilloso manual de Vampiro V5. Comenzamos, como os he comentado, por la premisa. Debo confesar algo. Me ha costado encontrarla. He tenido que preguntar en el grupo de moderadores de Web Vampiro. Quizás sea por que he fallado mi tirada de sabiduría o de inteligencia. Es probable. Quizás sea porque no está claramente enunciada en un capítulo del manual. Quién sabe. El caso es que lo más parecido a una premisa que hemos encontrado es la contraportada, que, como podéis observar, incluye una información, diría que algo críptica, de la que se puede extraer lo siguiente. Conceptos como nadie me domina, podría ser libertad, rebeldía, ningún hombre, ningún dios, ningún príncipe. Bien, aquí los que ya tenemos experiencia con Vampiro la Mascarada sabemos la connotación del concepto de príncipe, pero también introduce otros temas que son importantes para el juego: el hombre, Dios, cualquiera de los dioses que hay, que existen o que no existen. Introduce también el concepto de inmortalidad, por supuesto, estamos hablando de vampiros, tiene que ser fundamental. Y otro que a lo largo de los años y de los miles de partidas que se han jugado, termina siendo otro de los pilares, el poder. También nombra un concepto interesante en varios ámbitos que se desarrollarán a lo largo del manual, el concepto de cacería, en el que podemos tener el rol de presa, de cazador o incluso de observador, u otros roles más indeterminados que seguramente ya analizaremos en un futuro. También nombra el infierno, que bien, en cada uno de los juegos de Mundo de Tinieblas seguramente tenga un significado diferente. Y por último, deja una frase al final que dice que es un juego narrativo. Me gustaría saber el concepto de lo que entiende Vampiro la Mascarada y lo que entendéis vosotros por juego narrativo. Esto seguramente lo podamos desarrollar en otro vídeo, pero eso me interesaría conocer primero vuestra opinión. Lo segundo, de horror personal, otro concepto que también me gustaría haber desarrollado porque no lo veo claro de primeras. Y político. Bueno, con esto de política me viene a la mente que se podría jugar algo parecido a las elecciones de Estados Unidos, que son en unos meses. Podríamos
tener el rol de Donald Trump o de Joe Biden, quién sabe. Esto es lo más parecido que hemos encontrado a una premisa. Ahora vamos a hacer un punto de aparte y vamos a enlazar con otro de los capítulos del libro, que son los conceptos. Y con una transición brillante, ya os digo que aquí no estamos escatimando medios técnicos, voy hacia el capítulo de conceptos del manual. Esto debería ser lo primero que se leyera a una persona que empieza con el manual, tanto si viene de ediciones anteriores como si es nueva en el juego. Aquí se nos van a presentar muchos de los conceptos, como el propio nombre del capítulo indica, que nos vamos a encontrar a lo largo del manual y a lo largo de los suplementos que componen toda la línea de juego. Vamos a ir enumerándolos, tenemos aquí para un rato, aunque espero que el vídeo no exceda una duración excesiva. Bien, comenzamos por el primero. Mundo similar al real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tengo que explicar la ambientación me es muy sencillo. ¿Por qué? Porque parto del mundo que ya conocemos. Y ya veremos que en otras ediciones te decían el mundo de tinieblas, como su propio nombre indica, es el mundo real, pero un poco más oscuro. En este manual van un poco más allá, en mi opinión, y dicen, ni siquiera es que sea un mundo más oscuro, es nuestro mundo, pero nos tenemos que centrar en las partes más oscuras del mismo. Pero no nos hace falta exagerarlo, ya es suficientemente oscuro. Bueno, como punto de partida me parece muy potente. Y aparte, muy sencillo de explicar a cualquier persona que no haya jugado anteriormente. No nos tenemos que inventar nada. Son las mismas calles que recorremos todos los días. Posteriormente nombra que nos vamos a encontrar rincones ocultos. Mucha parte del juego sucede en la trastienda de este mundo en el que vivimos. Nos vamos a encontrar secretos, vamos a tener secretos nosotros como personajes jugadores, también si ejercimos el rol de narrador, que posteriormente nos describen, y efectivamente vamos a vivirlos en un mundo de horrores. Este mundo de horrores, como he comentado, es nuestro mundo real. No nos hace falta exagerarlo de ninguna manera. En diferentes párrafos nos hace unas comparaciones que podemos ver por aquí, en el que nos dice que en este mundo en el que vivimos es muy complicado diferenciar al que es humano de al que es un monstruo, al que tiene una connotación sobrenatural. Los vampiros y los seres sobrenaturales están ocultos, pero muy cercanos a los humanos. De hecho, forman, por así decirlo, un reverso tenebroso de la propia humanidad. Y aquí ya empieza de nuevo a introducir el concepto de depredador versus víctima. Teóricamente nosotros como vampiros vamos a ejercer el rol de depredador inicialmente porque tenemos que cazar y para alimentarnos necesitaremos víctimas, pero ya veremos también más adelante que este rol puede cambiar en diversas circunstancias y nos podemos encontrar en el papel de la víctima o, como he dicho antes, en el de observador o incluso otros. Nos establece aquí con un lenguaje bastante de la calle, podríamos decir con jerga, y sin escatimar en palabrotas o palabras malsonantes, que estamos en un lugar bien jodido, en el que destacan conceptos como la corrupción, la violencia y la hipocresía, que deben formar parte de nuestras partidas. Vuelve de nuevo a nombrar que parte de estos escenarios van a ser oscuros callejones, pero también nos podemos manejar entre las veladas de la alta sociedad de las ciudades. Seguimos. Es un juego de horror en un mundo terrible.
tenemos que usar elementos oscuros del mundo actual. Como veis, todo esto me he ido sacando un guión de los párrafos que forman el capítulo, y veis que estoy repitiendo conceptos una y otra vez. Esto no es porque mi guión sea repetitivo, o sí que es repetitivo realmente, pero es porque el manual está incidiendo sobre ellos una y otra vez para que se nos vaya quedando en la mente. Usar los elementos oscuros del mundo actual, incidir en ellos, no hace falta ir más allá. Corrupción policial, abandono institucional, racismo, odio, brutalidad. Nombra también, como veis aquí en un subtítulo, la sombra de rascacielos, y compara que el rascacielos en el mundo actual sería lo que significaba el castillo en la Edad Media, en lo que sería la Edad Oscura, ¿no? Hablando en términos vampíricos, y es una metáfora de una aguja clavada en la carne de la ciudad que inyecta veneno de corrupción, y en este caso, como veis, como última palabra, sería corrupción vampírica, por supuesto, estamos jugando un juego de vampiros. Bueno, el subtítulo que continúa es bastante ilustrativo: sin héroes. Y añadiría, sin buenos y malos. Este juego, uno de los puntos principales que tenía cuando surgió es que no era tan sencillo o tan plano en su propuesta como lo que se había visto hasta entonces. Lo habitual es que lleváramos héroes y lucháramos contra villanos. El vampiro, una de sus premisas era y es que llevamos monstruos, pero aquí se incide también a lo largo de este capítulo y el resto del manual en que los conceptos de bien y mal son extremadamente difusos. Entonces, nosotros podemos ser o nuestros personajes pueden ser monstruos sobrenaturales, pero eso no quiere decir ni que sean malos ni que sean buenos. Y ya veremos que los antagonistas principales son humanos, y tampoco quiere decir que ellos sean buenos ni que sean malos. Todos esos conceptos son demasiado simples para lo que se quiere jugar aquí. Bueno, lo que sí que tenemos que tener claro es que los vampiros subsisten a partir de la sangre de los vivos, y eso va a ser parte principal del funcionamiento de este juego, y tiene que ser algo que salga en nuestras partidas continuamente y que las marca y las define. Tienen poderes sobrenaturales. Es algo que, por supuesto, desarrollaremos más adelante en el libro, pues tenemos un capítulo con 40-50 páginas de poderes sobrenaturales. Pueden crear adictos a su sangre. Bueno, ya sabemos los que llevamos jugando mucho tiempo a esto, que se llaman ghouls. Vuelve a incidir en que no interpretamos a los buenos. Podemos elegir como personajes jugadores que nuestros personajes se intenten aferrar a lo que era su humanidad, a que permanezcan en un estado lo más cercano posible al que tenían cuando eran humanos, pese a que tengan que cometer actos atroces, pues como hemos comentado, para su propia alimentación. Entonces, en esta dualidad es donde se fundamenta gran parte de la premisa del horror personal, pero aquí no lo dice directamente, es algo que se tiene que inferir. Esta es una elección, la de permanecer aferrados a la humanidad, pero se puede también partir desde el punto contrario. Se puede abrazar al monstruo desde el principio. Bueno, esto nos lleva a que si en nuestra mesa tenemos un entorno seguro, el juego nos permite explorar cuestiones éticas y actos inmorales. En el siglo XXI, por supuesto, hay que tener, en el siglo XXI y siempre, lo que pasa que en el siglo XXI nos hemos dado cuenta de que estábamos jugando con fuego, y podemos jugar con fuego, pero hay que jugar con fuego. Si hay que hacerlo protegidos.
El manual también provee de múltiples herramientas para que toda la mesa se encuentre cómoda, explorando estas cuestiones éticas y actos inmorales. Tiene su capítulo específico que trataremos en su día. Espero que lleguemos a él. Más. Podemos jugar historias de redención. Podemos jugar historias de redención. Quiere decir que como humanos, pues partiéramos de situaciones que nos permitan cambiar los comportamientos que teníamos cuando todavía vivíamos y realizarlos más de acuerdo a la manera en la que nuestro personaje piensa. Hay veces que como humanos teníamos trabas. Esas trabas pueden ser físicas, pueden ser sociales o incluso pueden ser morales. Y al cambiar la naturaleza del ser, pues se puede explorar que se superen estas trabas y el personaje se comporte de una manera más de acuerdo a cómo piensa que debería ser. Bueno, como veis, no es sencillo, pero también es algo que forma parte de la gracia que tiene el manual y que tiene el juego. En estas historias de redención podemos tener también huir de una existencia humana miserable, es decir, como he comentado antes, nuestros personajes como humanos podían tener unas trabas sociales, podían ser descastados, podían ser mendigos o vivir muy constreñidos, y al cambiar de condición esto puede haber supuesto una liberación. Por lo tanto, la forma de comportamiento mutaría. En resumen, nos sitúa ante un laberinto moral. Más allá de esto, comienza con una descripción de otro de los pilares del juego, facciones. En Vampiro y en general en todos los juegos de Mundo de Tinieblas, uno de los puntos más principales es que tenemos, iba a decir que tienden a infinito facciones, probablemente sea cierto. En el caso de Vampiro no es una excepción, y aquí empieza a explicar las que nos encontramos, comenzando por la camarilla y los anarquistas, que serían las facciones jugables. Hace una breve presentación. Esto seguramente sea mejor mencionarlo en capítulos posteriores, donde se profundiza más. Se habla del Sabbat también. El Sabbat, ahora voy a mostrar dónde se menciona, que es en este capítulo, en este recuadro aparte. Ya veis que el formato es diferente y eso quiere decir que su importancia o su papel en este juego es diferente al que tenían en ediciones anteriores. Eso lo hemos hablado mucho en el canal y ya sabéis que inicialmente el Sabbath es una facción no jugable. Hasta aquí estas tres facciones tienen suplementos particulares y específicos posteriores. También incide en algo que no es novedad de esta edición, pero que sí que ha sido potenciado, que es los sangre débil y la posibilidad de presentar personajes que no estarían vinculados directamente con ninguna facción. Por último, pero no menos importante, iríamos a por nuestros antagonistas. La Segunda Inquisición, ese grupo de humanos que se han organizado para terminar con cualquier amenaza sobrenatural. Incide, como hemos dicho anteriormente, que no es una facción, que no son los buenos. E incide también en que puede ser antagonista, pero a la vez
debería ser posible ser usado como herramienta. Esto me ha recordado un poco el uso que aquí menciona de la Segunda Inquisición a una serie que seguramente los más mayores del lugar recuerden, que era el Equipo A. En el Equipo A, los 4 protagonistas tenían que resolver casos episódicos en el que ayudaban a unos amables granjeros que se encontraban en el América Profunda, y a la vez tenían siempre como una trama continua entre los distintos capítulos en el que eran perseguidos por los militares porque habían huido del ejército. Entonces la Segunda Inquisición serían estos militares que aparecen a veces inesperadamente, como la propia Inquisición española, u otras veces forman parte de la trama principal y estamos jugando pues tanto para manipular sí que ataquen a nuestros antagonistas o a nuestros enemigos, como estamos jugando para escapar de ellos. Bien. Por continuar por concluir el tema de las facciones, nos presenta un mundo cambiante en el que todas estas facciones están en un momento inestable, por lo tanto son flexibles para que trabajemos en nuestras partidas para ajustarlas a lo que mejor nos venga. Y suelta 2 ideas muy al aire como ejemplos de partidas. Una sería una historia de espías y otra de historias pequeñas y humanas. Esto lo que destaco es que el rango de partidas que se pueden jugar con vampiro es enorme y es tanto una ventaja como un inconveniente. Ventaja pues porque nos permite explorar desde, como se está diciendo aquí, pequeñas historias familiares hasta movimientos globales, mundiales, en el que están implicados cientos de miles de millones de seres. Como desventaja lo que le veo es que puede pecar de poco específico y en esa flexibilidad perder el brillo que le podría proporcionar el ser más concreto. Pero en fin, eso es algo que podemos analizar también a lo largo del manual. Con esto terminaríamos, aparte de las facciones, de los conceptos, y vamos a el último tramo, que sería interpretación y narración. Esta parte está más encaminada a las personas que nunca han jugado a rol, y en ella definen tanto el papel del narrador como de los jugadores. El narrador aquí lo mencionan como, o le dan las tareas de interpretar las reglas y lanzar terribles desafíos. Me gusta ese concepto que le ponen, ese adjetivo que le ponen a los desafíos. Tienen que ser terribles. También volvemos a tener aquí una actualización del contenido, ya que estamos en 2024 y te dice, no, pero bueno, es terrible, pero el objetivo de la mesa es que, o sea, el objetivo del narrador es que la mesa se divierta. No tienen que ser terribles dentro del contexto del juego, pero aquí el objetivo global es que la mesa se divierta. Bien, y aquí terminamos con la definición de lo que es un jugador, en el que, por supuesto, su principal papel es el de interpretar a sus personajes, y también resalto que menciona que los jugadores podrían ser capaces de añadir elementos a la historia que el narrador debe incorporar. En este capítulo, la propuesta que define el manual es bastante clásica. Es decir, tenemos un narrador que nos trae a la mesa una historia. En esa historia los jugadores tienen un papel, ese papel tiene que ser relevante, tiene que ser importante y tiene que ser interesante. Esto sería un planteamiento clásico de narrador y jugadores. Buah, con el fondo es imposible hacer esto, no puedo hacer gestos. Bien, eso es un aprendizaje para futuros vídeos. Como decía,
el concepción clásica, narrador y jugadores. El narrador nos trae una historia. La historia en Vampiro normalmente se define como un mundo abierto en el que hay escenarios, hay personajes y hay tramas que, como bien digo, las definiría el narrador. Y los jugadores, sus personajes, tendrían parte relevante e interesante en eso que nos trae el narrador. Pero abren un pequeño espacio a la modernidad con esto de que los jugadores añadan elementos a la historia. Por supuesto, esto es algo que todos llevamos haciendo muchos años, pero que lo ponga el manual básico me parece positivo. En otros juegos más modernos, pues la agencia narrativa o la responsabilidad narrativa es compartida y se establecen mecánicas para que sea compartida entre los jugadores y el narrador. En este todavía no se ha ido tan lejos, pero al menos está mencionado como que eso, la fluidez entre los jugadores y el narrador y la separación entre sus roles no debería ser tan grande. Por último, destaco un dato que dan al final de este subcapítulo, que es que Vampiro se disfruta más con un grupo formado por narrador y entre 3 y 5 jugadores. No quiere decir, por supuesto, que tú puedas jugar partidas 1 a 1. Yo mismo tengo aquí una narrada con cunekunos mano a mano, 1 contra 1, o 1 contra 1, no tenemos que poner esta contraposición. Además, fue una partida muy agradable y nuestra relación personal fue muy buena, o sea que aquí no íbamos uno en contra del otro. Pero bueno, sí, una partida de narrador, un narrador y un personaje. Yo en mi mesa lo puedo hacer, por supuesto, o puedo tener una partida con 17 jugadores, por supuestísimo, no te lo está impidiendo el manual, no te va a impedir hacer nada, pero te está recomendando que el número de jugadores sea entre 3 y 5. Pues bueno, me parece un dato interesante. Y hasta aquí llegamos hoy. Como la duración del vídeo se me ha ido un poco más, a casi media hora, pero espero que siga siendo interesante. Y vuelvo a insistir en que me interesa mucho vuestra opinión acerca de estos puntos que hemos estudiado hoy. Como un poco spoiler, el siguiente capítulo debería tratar ya sobre reglas básicas. Ahí os espero. Hasta luego.